Are free and sure to disagree with the law. Gentlemen, en la zona de Guantánamo. Para la liberación. You pointed out que puede responder en que responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola amigos y amigas del canal Lugares de la Guerra Fría. Hoy tengo un invitado que es Rafael Pampillón, que es un economista pontevedrés especializado en política económica. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y catedrático de la Universidad San Pablo CEU y profesor del Instituto de Empresa. Estamos aquí hoy para hablar de su último libro, Cuando los votantes pierden la paciencia. El subtítulo de este libro es Casos radicales de política económica. Pienso que este asunto ha sido clave durante la Guerra Fría y por eso le he invitado a responder algunas preguntas al respecto. ¿Qué tal estás, Rafael? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Y bueno, cuando hablas de los votantes, este libro no creo que le vaya a interesar a aquellos que no creen en la democracia, ¿no? Por ejemplo, Putin, ¿no te parece? Sí, efectivamente. No hay que remontarse a Hitler para ver cómo las democracias terminan en autocracias. Es lo que ocurre en Turquía, con Erdogan, con Nicolás Maduro en Venezuela, con Ortega en Nicaragua, con Putin en Rusia, que son autócratas que han generado una brutal represión y han eliminado a la oposición. Y de esta manera pues gobiernan pues, sin instituciones que sean capaces que les puedan contrapesar esas ideas que ellos tienen. Bueno, entonces una vez aclarado el marco, o sea que estamos hablando para aquellos otros líderes que, bueno, están dirigiendo a sus países, a sus economías en el ámbito de sistemas democráticos. Muy bien. Efectivamente. Vale. ¿Los cambios de ciclo económico son impredecibles o es que los signos que los anticipan son difíciles de digerir para los responsables económicos? ¿Cómo lo ves? Diríamos que son difíciles de discernir. Lo tenemos ahora muy reciente, la inflación que tenemos. Los bancos centrales han actuado con casi un año de retraso. O sea que desde el momento que hay que actuar, que hubiera sido probablemente en junio del año pasado, hasta que se ponen en marcha y empiezan a subir los tipos de interés para evitar que suban los precios de la manera tan dramática como han subido, pues pasa un tiempo. Entonces, el problema es que ellos decían que era una cosa temporal, pero deberían haber actuado mucho antes. Difícil a veces actuar porque, lógicamente, estas subidas de tipos nos van a llevar a una caída muy importante en el crecimiento de las economías, pero hoy por hoy el problema importante es la inflación. O sea que se tarda. Bueno, el mismísimo presidente Hoover en Estados Unidos, en el año 28, que es en el año en que él gana las elecciones y que se produce el crack del 29, justo el año en que él toma posesión, en el año 29, pues estuvo ahí 4 años sin encontrar las soluciones a los problemas que tenía Estados Unidos. O sea que muchas veces el retardo es muy grande. Sí, supongo que sean decisiones difíciles, que cambian muchos planes y que requieren muchos ajustes, ¿no? Bueno, ¿por qué resulta tan devastadora la inflación? ¿Y cómo se ha combatido, especialmente durante la Guerra Fría? Esto es una cosa de la que tú te has ocupado en el libro. Sin duda, la inflación de los años 70 es una inflación que proviene de la subida de los precios del petróleo, acompañada a esa subida de precios del petróleo por subidas en los salarios, efectos de segunda ronda que se llaman ahora. Entonces,
esa inflación que se produce en los años 70 deja a las economías bastante tocadas, sobre todo porque no se encuentra el mecanismo, la política que puede cambiar esa situación. Desgraciadamente, las políticas económicas que se aplicaban entonces eran las keynesianas, que venían del año 32, con Hitler en Alemania y con Roosevelt en Estados Unidos. Las políticas keynesianas no dan solución a los problemas. Es más, Gran Bretaña, con Callaghan, con el Partido Laborista, desde el año, pues digamos, desde el año 77 hasta el año 79, que ganan las elecciones Thatcher, pues es incapaz y tiene que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que de las pocas veces que el FMI ayuda a un país desarrollado. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con el presidente Carter, con el presidente Nixon, con el presidente Ford. Son incapaces de resolver el problema de la inflación porque siguen aplicando políticas de demanda, políticas keynesianas. Y hasta que no viene Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña, el problema no se soluciona. Bueno, pues es una cosa muy interesante, porque esto afecta a todas las capas sociales, ¿no? Especialmente casi a las más bajas. Claro, a las más bajas porque la inflación deteriora el poder adquisitivo de los que toda su renta la destinen al consumo. Entonces, si hay gente que puede ahorrar, bueno, pues esa inflación la pueden sobrellevar mejor con tipos de interés más altos o invirtiendo en viviendas. En definitiva, los que pagan más la inflación, que es el impuesto de los pobres, es la gente con menos poder adquisitivo, porque toda su renta va al consumo y es el consumo el que sufre la inflación. Entiendo. Y entonces, ¿por qué crees tú que la izquierda no la combate con tanta firmeza? A mí me parece que la izquierda muchas veces hace políticas populistas, es decir, algo que se promete que se va a hacer y que no se consigue alcanzar. Y eso, como estamos viendo ahora, desgraciadamente en muchos países europeos y en Estados Unidos, es que el gasto público, como hace Biden, como hace Sánchez en España o como hacen en Alemania Scholz, por poner 3 ejemplos, es el gasto público que es muy inflacionario. O sea, el gasto público es un componente de la demanda agregada que a medida que aumenta genera más inflación. Y en economía estudiamos el policy mix, es decir, que si queremos combatir la inflación no podemos ser populistas, no podemos hacer un gasto público innecesario, suntuario, un gasto público improductivo, sino que tenemos que acompañar a la política monetaria con una política fiscal restrictiva, es decir, reduciendo el gasto público. No se puede dejar a los banqueros centrales solos en la lucha contra la inflación. También los gobiernos con sus políticas laborales, sus políticas fiscales, sus políticas de desregulación y de competencia, como hicieron Reagan y Thatcher, pueden combatir la inflación. O sea que, digamos, el arma es la desregulación y ampliar los niveles de competencia en la economía. Sin duda, eso hicieron Reagan y Thatcher con las políticas de oferta, que en definitiva es, en vez de poner el foco en la demanda, poner el foco en el tejido empresarial, en el tejido productivo. Y tanto uno como otro lo que hicieron fue bajar los impuestos para que la gente tuviera más renta disponible, pero a la vez reduciendo el gasto público y privatizando todo el sector público empresarial. En Estados Unidos el poco que había y en Gran Bretaña mucha empresa pública que pasó a ser privada y empezó lógicamente a ganar dinero y a mejorar la estructura de lo que se producía en el país. Bueno, curioso. Nixon echó por tierra la convertibilidad del dólar con el oro. Esto viene de los acuerdos de Bretton Woods, que en el canal hemos dedicado una entrada precisamente a este asunto. ¿Se puede afirmar que fue una medida intervencionista? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿la situación lo requería? ¿Estaba justificada esta intervención?
Bueno, efectivamente, el sistema monetario internacional se basaba en unos acuerdos de 1944, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, y ahí se acordó que el dólar mantendría una paridad fija con respecto al oro, y los demás mantendríamos una paridad con respecto al dólar, pero podíamos devaluar, depreciar, revaluar, pero el dólar no, el dólar con el oro no. Claro, lo que sucedió fue que el gasto público de la guerra de Vietnam generó una gran inflación en Estados Unidos, lo que hacía que el dólar pierda mucho valor. La inflación se define como la pérdida de valor del dinero. Con mi dinero puedo comprar menos cosas, y eso es lo que ocurrió con el dólar. Entonces, a los europeos nos bastó, vamos, una tarde para pedirle al gobierno de Nixon que por favor nos diera en oro los dólares que le entregábamos. Y entonces, claro, como no tenía oro tanto, o si lo tenía no lo quería dar, pues efectivamente lo que hizo fue desligar el dólar del oro. Pero era porque la inflación esta de los años 70 fue una inflación que hizo mucho daño al dólar, y eso hizo que se rompiera el patrón oro. Entonces supongo que estaba justificado, era la única medida que tenía en sus manos el presidente para combatir esta situación. Sin duda, yo creo que si no era capaz de controlar la inflación subiendo los tipos de interés o reduciendo el gasto público, pues la otra que le quedaba era romper el vínculo con el oro. Bueno, muy bien. En muchos momentos de la Guerra Fría se ha castigado a los ahorradores, ¿no? Pues un ejemplo podría ser el cambio de moneda en la Alemania ocupada, ¿no? Del marco imperial al marco normal. Keynes indujo a las amas de casa a gastar más, incluso. ¿Es tan malo el ahorro para el crecimiento de la economía? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, sin ahorro no hay crecimiento, o sea que el ahorro financia la inversión. El ahorro es la oferta de fondos que se pueden prestar, y son las familias las que ahorran, son las empresas cuando no reparten beneficios. El beneficio no distribuido es el ahorro de las empresas. Si los gobiernos tuvieran superávit, también tendrían ahorro. O sea que el ahorro es fundamental para poder financiar el crecimiento económico, para poder comprar bienes de capital, para comprar patentes, o para gastar e invertir en investigación y desarrollo e innovación o en capital humano. El ahorro llega al sistema financiero porque lo dejamos, las familias lo dejamos ahí, ya sea en bonos, ya sea en depósitos, y los bancos se lo prestan a las empresas. O sea que el ahorro es fundamental. En momentos determinados, como puede ser en momentos de crisis muy profunda, pues la gente ante la incertidumbre ahorra. Y eso es lo que Keynes critica. ¿Por qué? Pues porque lo que hace falta cuando la economía se nos viene abajo, aumenta el desempleo, los precios bajan, entonces lo que hay que hacer es aumentar la demanda agregada. Que se mueva. Dar movimiento a la economía. Y eso se hace a través del consumo, a través de la inversión, a través del gasto público y de las exportaciones. Es decir, que es importante también darnos cuenta que la inflación hay que someterla porque perdemos competitividad. Afortunadamente España ahora tiene menos inflación que la zona del euro. La zona del euro está en el 10, nosotros estamos en el 6,8, y eso hace que nuestros precios crezcan, pero crezcan más lentamente que los de nuestros competidores europeos de eurozona. Y eso, pues para las empresas españolas es una ventaja. Bueno, esperemos que esto se mantenga en el tiempo. ¿Cómo utilizó el descontento Ronald Reagan, sobre todo el descontento pues, con la política económica y con la política exterior también, para ganar en las elecciones a Jimmy Carter? ¿Cómo utilizó este descontento? Bueno, es lo que prometió. Primero, era un hombre optimista, era un hombre alegre. Al final Carter se volvió un hombre pesimista, incluso enviaba mensajes
negros a la población, claro, nadie vota a un señor que le promete cosas negativas. En cambio, Reagan era un artista de cine, un actor, y entonces pues se movía muy bien en las cámaras, prometió bajar los impuestos, que así lo hizo, introdujo mecanismos para desregular más la economía americana, introducir más competencia, controlar más los precios y aumentar el empleo. Y eso fue lo que sucedió en el año 84, cuando fue reelegido de calle, porque el demócrata que se presentaba, que no recuerdo ahora quién era, pues es que no le llegaba a la suela de los zapatos, porque los resultados fueron buenos. Cuando los resultados son malos, Carter, resultados malos, inflación, desempleo, falta de crecimiento económico, resultados son malos, la gente quiere un cambio. Los votantes pierden la paciencia con el Partido Demócrata y votan al Partido Republicano. Y, afortunadamente, el cambio de modelo económico de políticas de demanda a políticas de oferta hace que la economía americana y la británica con Margaret Thatcher pues salgan de la crisis económica generada por las subidas de los precios del petróleo. Bueno, quizás sea este uno de los ejemplos más claros de cuando los votantes pierden la paciencia, ¿no? Sí, ese y el que puse antes, el de Hoover, que no supo sacar de la Gran Depresión a Estados Unidos, y en cambio Roosevelt, aplicando políticas keynesianas, pues saca adelante la economía, porque en ese momento eran necesarias políticas keynesianas, igual que Hitler. Hitler aplicó las mismas políticas de aumento del gasto público que hizo Roosevelt. Y vamos, Roosevelt fue el presidente de Estados Unidos más votado, pues con más elecciones, con 4 elecciones, que se dice pronto. Y desde que se murió Roosevelt con las botas puestas, ya se legisló que no tuvieran los presidentes más de 2 mandatos. Pero el éxito de Roosevelt fue tremendo. Bueno, bien. Entonces, esta positividad o esta visión positiva de Ronald Reagan tuvo entonces una influencia sobre Margaret Thatcher. Desde el punto de vista político y económico, ¿cómo ves esta influencia? Bueno, aquí es difícil de decir, porque Margaret Thatcher gana las elecciones en el año 79 y empieza a gobernar en el 79. Y Reagan gana las elecciones en el 80 y empieza a gobernar en el 81. Pero efectivamente los dos, pues con una especie de sintonía que no sabría explicar, son capaces de luchar contra la inflación, son capaces de darle una vuelta a sus economías, competir con los nuevos países industrializados, que entonces eran Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong, compiten con ellos, lo cual antes, en los años 70, no se consiguió competir con ellos. Se luchó contra los sindicatos, que subían los salarios y generaban más inflación. Y claro, pues ellos tuvieron una revolución industrial que también había que asimilarla y que les permitió también ese gasto en investigación y desarrollo, obtener tecnologías para poder competir en los mercados mundiales. En definitiva, yo creo que estos son dos personajes que mantienen políticas de oferta durante 20 años, desde el año 80 hasta el año 2000. Y en 2000 ya llega el hijo de Bush hijo, porque tanto Bush padre como el siguiente presidente, que nunca me vino a la cabeza, después de Bush padre y antes de Bush hijo, el hijo de la que se presentó al Partido Demócrata. Bill Clinton también aplicó políticas de oferta, siendo del Partido Demócrata. Siendo del Partido Demócrata, Clinton 8 años, fue reelegido. Y fíjate los presidentes que mejor encuestas han tenido después de su presidencia, de los mejores de Estados Unidos, que es mucho decir. Luego ya vino Bush hijo con todo el tema de la caída de las Torres Gemelas, los atentados terroristas, aplicó políticas de demanda y desde entonces, desde Bush hijo, Obama, por supuesto Trump, proteccionismo, todo eso es keynesianismo. O sea que hemos tenido ahí 20 años de políticas de oferta en que las economías tuvieron muy buenos resultados. En España, por ejemplo, con la crisis que nos dio Felipe González en el año 93, probablemente por los fastos del 92,
que pusieron a España en el mundo internacional, pero esa crisis del 93 impidió a Felipe seguir en el poder y en el 96 ganó Aznar, y Aznar aplicó políticas de oferta y privatizó las empresas públicas, introdujo competencia, bajó los impuestos y no le fue mal. Tuvo 2 mandatos. Bueno. Una escuela que se critica muchas veces desde la izquierda es la escuela de Chicago, ¿no? Aparte de Chile, ¿tú crees que hay algún otro país que aplicase estas enseñanzas de la escuela de Chicago? Bueno, sin duda, esta escuela de Chicago influye muchísimo en las políticas de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Paul Volcker, el gobernador de la Reserva Federal, que lo nombró Carter, pero con Carter no fue capaz de solucionar los problemas. Subió muchísimo los tipos de interés. Vamos, estamos hablando aquí en España, ahora en Estados Unidos, la zona del euro, de tipos de interés del 3, del 4, nos parecen al 17%. Al 17%. Y consiguió pues romper la inflación y ajustar la economía, pero lógicamente con una recesión muy importante que se produjo en Estados Unidos y en todos los países que se dieron cuenta que la vía monetaria era la vía que podía resolver el problema inflacionario. O sea que Friedman es un hombre que cree que la subida de los precios depende de la cantidad de dinero. Si hay más dinero, hay más demanda. Y en Chile, efectivamente, Pinochet, en el año 73, cuando da el golpe de Estado, cuando se suicida Salvador Allende y pone en marcha su gobierno, pues aplica políticas friedmanianas. Pero luego, a partir del año, él está del 73 hasta el año 90, y a partir del año 90 los gobiernos de concertación chilenos, de Frei, de Lagos, también aplican políticas monetarias, diríamos, conservadoras. Y eso, pues evidentemente luego Perú, con Fujimori, luego también en Menem pues pone en marcha políticas friedmanianas en Argentina. Y, o sea que hay una época, que es en los años 80, 90, donde sí que Friedman tiene bastante influencia en las políticas económicas. De todas formas, ¿tú crees que existe un país liberal por excelencia? Es decir, un país que confíe en la iniciativa económica de sus ciudadanos por encima de la regulación de las actividades económicas. Pues eso es muy difícil, porque todas las políticas económicas que aplican los gobiernos son intervenciones y los gobiernos a veces son el problema, decía Reagan. El problema no es que no haya, es que hay demasiado gobierno. Entonces, reducir el papel del gobierno y permitir a las empresas que compitan porque tienen unas reglas para competir. Que compitan porque hay una Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia que impide abusos en las posiciones de dominio. Que existe una Comisión Nacional del Mercado de Valores que impide abusos por parte de los accionistas mayoritarios sobre los minoritarios. Es decir, tiene que haber reguladores que permitan la competencia, permitan que las empresas puedan funcionar con transparencia, con información. Y eso es lo que hace que los países ricos sean ricos, que tienen buenas instituciones. Y una gran institución, sin duda, es el mercado. Y que ese mercado, lógicamente, sea un mercado lo más competitivo posible. Tan pronto existen oligopolios o monopolios y no se regulan convenientemente, eso es una situación muy mala para el país y para los ciudadanos. Bueno, o sea que actualmente estamos lejos de aquella etapa del laissez-faire y la mano invisible que decía Adam Smith. Efectivamente, sí, sí. Pero bueno, hombre, hay sectores donde sí que hay competencia. Y a nivel mundial, pues todo ese comercio mundial es porque hay competencia, ¿no? Bueno. Bueno, estamos ya
en la fase final de la entrevista y hay un asunto que interesa también a la gente que sigue la Guerra Fría, que es la cuestión de China, ¿no? China parece haber encontrado un camino inédito en la geopolítica, conseguir combinar la eficiencia económica sin democracia ni libertades políticas. ¿Hay riesgos en esta combinación o perderán la paciencia los chinos en algún momento? ¿Te atreves a hacer una...? Vamos a ver. Yo creo que el año 78 es un año clave, ¿no? Es un año clave porque llega al poder en China Deng Xiaoping, que es el que abre la economía al exterior, que es el que introduce competencia, deja que los chinos creen sus propias empresas, aumenta mucho la entrada de productos extranjeros, de empresas extranjeras y introduce competencia y mercado. Y ese es un momento muy importante para lo que hoy sabemos de China, la apertura interna y externa. Hay que lamentar el año 79 los sucesos de Tiananmen, pero hacemos un paréntesis y seguimos. Y Deng Xiaoping, hasta ahora Xi Jinping, de alguna manera son gente que, muy al contrario que los autócratas que hemos citado al principio, como Erdogan, como Ortega, como puede ser los que mandan en Hungría o en Polonia, o Putin. O Corea del Norte. O Corea del Norte o Cuba. Muy al contrario de esos países, China lo que mira es por la excelencia, es decir, que los que mandan, los que dirigen el Partido Comunista y las empresas, sea gente de enorme capacidad. Tienen unas universidades espectaculares donde forman el capital humano. Claro, los chinos cuando se ponen a una cosa lo hacen bien. Es una dictadura comunista, sin duda, pero que ha sabido renovar a sus presidentes, excepto Xi Jinping, que quiere mantenerse en el poder a toda costa, pero qué duda cabe que tiene unos cuadros excelentes que hacen que la economía marche bien. Claro, cuando se atrinchera un señor como Putin o un señor como Ortega y su mujer en Nicaragua, se atrinchera el señor de Venezuela, pues lógicamente eso no es renovar, eso no es buscar lo mejor. Y China ha conseguido eso, hacer compatible el buen funcionamiento de la economía con una dictadura que de alguna manera impide la democracia, ¿no? Que es a donde queremos ir todos. Bueno. En este sentido se me ocurre pensar, ¿no? ¿Tendrán que volver a releer a Fukuyama los políticos de izquierda? En cierto modo, Fukuyama era un neo-hegeliano, ¿no? Como lo fue Marx, y los dos estuvieron convencidos de que existe un motor que mueve el avance de la historia. ¿Tú también estás convencido de que existe ese motor o lo ves de otra manera? Yo creo que existe un motor que es el que nos decía Karl Popper, que me lo enviabas tú en una de las preguntas, me preguntabas si creía que Popper tenía razón. Y evidentemente el libro de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, dice que si queremos una civilización con bienestar, debemos romper con el hábito de reverencia a los grandes hombres. Es decir, de romper con las autocracias, porque los grandes hombres pueden cometer grandes errores, allí tenemos el caso de Putin, y como el libro de Popper señala, algunos de los más grandes líderes del pasado fue un ataque perenne a la libertad, a la razón, a las políticas ortodoxas. Entonces a mí me parece que tenemos que luchar por una sociedad abierta, por una sociedad democrática, por una sociedad de futuro. Yo creo que tenemos problemas en Estados Unidos, tenemos problemas porque tenemos una sociedad muy dividida, una sociedad muy radicalizada, ¿no? El Partido Demócrata y el Partido Republicano, pues es un poco lo que está pasando aquí en España con el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Es decir, que estamos siempre pues con una enorme dificultad, ¿no? Sí, esa polarización desde luego yo creo que va en contra del concepto de sociedad abierta, me parece a mí, porque la sociedad abierta es eminentemente tolerante, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Aquí, sin embargo, pues la radicalización conlleva a que las tesis de una parte se impongan sobre el resto, ¿no? Sí. Y ya para Bueno, terminar... esto en otros países, como en Alemania, han conseguido gobernar el SPD, el Partido Socialista, con la democracia cristiana, pero por muchos años, es decir... De grosa coalición. Sí, de coalición del centro. Pasa que eso desgasta de tal manera que al final los votantes pierden la paciencia y se van a los extremos. Entonces, en Francia, por ejemplo, cuando se vaya nuestro amigo Macron, pues nos encontraremos con Mélenchon de la extrema izquierda y Le Pen de la extrema derecha. Y eso va a ser a ver quién nos gobierna en Francia. O sea que a veces ese elevado... Bueno, el Partido Socialista ha desaparecido de Italia, ha desaparecido de Francia. El Partido Socialista pues, ha desaparecido de otros países, pues porque la gente busca respuestas a los políticos, y los políticos que gobiernan, ya sean de derechas o de izquierdas, pero todos ahí en el centro, no le han dado solución a sus problemas. Y por eso la gente se va a los extremos, desgraciadamente. Bueno, esperemos que pase lo más tarde posible esto, porque eso siempre trae malas consecuencias. Sí. Bien, ya para terminar, Rafael, ¿a quién le puede interesar tu libro? Aparte de a los economistas y a los divulgadores de historia como yo. Pues yo creo que fundamentalmente a los divulgadores de historia y a los que tengan un poco de inquietud. Yo se lo he dejado a gente que no son economistas y lo entienden muy bien. La letra es grande, o sea que para la gente mayor es fácil de leer, y yo creo que da una explicación de qué ocurre cuando la gente no está contenta con el partido que gobierna y cómo cambia el partido. Ya sea el Partido Demócrata que sustituye al republicano, ya sea el republicano que sustituye al demócrata, ya sea el Partido Popular que sustituye al Partido Socialista, ya sea el Partido Socialista que sustituye al Partido Popular. Cuando los votantes no están contentos con la situación económica, de empleo, de bienestar, de distribución de la renta, de estabilidad de precios, cuando la gente ve que su vida empeora, la gente decide cambiar a otro. Aunque ese otro, como Roosevelt, no sabían quién era, les daba igual, lo que querían es sacarse a Hoover de en medio. Margaret Thatcher, pues lo que querían es sacarse al Partido Laborista, da igual que fuera Margaret Thatcher o fuera otro, pero al final la gente quiere un cambio y ese cambio se produce por los malos resultados económicos. Es un libro que se lee fácil, se lee bien, yo creo que está bien escrito y que puede ayudar a mucha gente a revivir la historia desde el punto de vista económico justo hasta ahora, hasta que se producen todos estos populismos y que llega también Biden a gobernar la Casa Blanca. Muy bien. Pues Rafael, te deseamos mucho éxito con tu libro y con todos los proyectos que acometas, porque me parece que tu visión es muy interesante, está muy fundada y yo creo que es muy positiva de cara al futuro de la economía y de la política económica. Te agradezco que hayas estado en contacto con nuestros oyentes, con nuestra audiencia, y esperemos que en otra ocasión podamos abordar algún otro asunto. Así que muy agradecido y hasta otra ocasión, Rafael. Pues muchas gracias a tus oyentes y muchas gracias a ti, Alejandro, por haberme dado esta oportunidad de poder hablar de mi libro, como decía aquel, y la verdad es que estoy muy contento de esta entrevista. Bueno, pues hasta siempre, Rafael. Muchas gracias. Gracias. Cuenta conmigo para lo que necesites. Gracias. A ti, Alejandro.